Los Hechos de los Apóstoles, que narra la vida de la iglesia naciente, de los primeros cristianos, que los evangélicos dicen, somos nosotros, que los católicos decimos, somos nosotros, tomó una fotografía hablada, narrada, de la iglesia de Jesucristo, de los primeros tiempos. Sobre esa iglesia vino el Espíritu Santo. ¿Ustedes saben la cita de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la iglesia? Que los evangélicos dicen, ahí comenzamos nosotros, y los pentecostales dicen, ahí nació la iglesia pentecostal, gloria al Señor, aleluya. Vamos a ver si eran los pentecostales, vamos a ver. Yo quiero que si algún pentecostal me está escuchando o me está viendo, agarre la Biblia para ver si eran ellos los que estaban ahí, para ver si eran ellos. La narración de que vino el Espíritu Santo está en el capítulo 2. Hechos 2. Ajá. Y dice así, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. Todos los que pertenecían a la iglesia estaban reunidos con un mismo objetivo. Ahí no dice quiénes eran los que estaban reunidos. Ahí dice simplemente que toda la iglesia estaba reunida. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Pentecostales, ¿quiénes eran esos? Nosotros, gloria al Señor, aleluya. Adventistas, ¿quiénes eran esos? Nosotros. Católicos, nosotros. ¿Cómo sabemos quiénes eran? Vamos a ver quiénes eran. Sí lo dicen los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, versículo 14. Si algún evangélico me está viendo o me está escuchando, tome la Biblia, la suya, la de usted. Y lea Hechos de los Apóstoles 1, 14. Lo voy a leer desde el 12 para tener una idea más clara. Pongan atención. Dice, entonces se volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivía Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el de Alfeo, Simón el celote y Judas de Santiago. Ahí está narrando quiénes estaban en esa iglesia y reunidos como iglesia en el día que vino el Espíritu Santo. Hasta ahí no hay ningún detalle que nos diga que es la iglesia católica. El detalle está después de aquí. Todos ellos perseveraban en la oración como iglesia, como pueblo nuevo de Dios, como enviados de Jesucristo, en oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres. Ahí viene el retrato. Y María, y de María, la madre de Jesús. ¡Pum! Le tomé la foto. En la iglesia naciente, el que vino el Espíritu Santo, la verdadera iglesia cristiana, había una mujer, ¡pum!, con nombre. Las demás mujeres no tienen nombre, solo María. Es la que dice María, y por si acaso, la madre de Jesús. Entonces, somos nosotros los pentecostales. ¿Ustedes tienen a María dentro de la iglesia? No venga a caerme a mentira que usted era la iglesia primitiva. ¿Dónde está María? ¿Dónde la dejaron? ¿Se les olvidó? ¿Se les quedó en el camino? ¿Eran los adventistas? ¿Dónde está María? ¿Se les quedó en el camino? La única iglesia que mantiene todavía, y si usted toma la foto, todavía dentro de esa iglesia, usted puede encontrar a la María, la madre de Jesús. Tiene su puesto, tiene su lugar dentro de la iglesia. Por eso estoy seguro que esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, la que acepta a María dentro de la iglesia, donde estaban ellos reunidos en oración cuando vino el día de Pentecostés, el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Ve que si era la iglesia cristiana? Sí, la cristiana, la que retiene a María dentro de la iglesia, la católica. Padre, pero la Biblia dice que fueron los sumos sacerdotes los que mataron a Cristo. Sí, eso es verdad. Pero los sumos sacerdotes, ¿de qué iglesia?
de la iglesia judía. No de la católica, la iglesia católica todavía no existía. La iglesia católica la fundó Jesucristo en la persona de Pedro. Cuando ya vienen los apóstoles, funda Cristo la iglesia, le da el vigor el día de Pentecostés. Pero esa iglesia que fundó Jesucristo no fue la que mató, ¿no? Eran los sacerdotes de la antigua alianza. Si quiere puede leer todo el libro de Hebreos, para que se den cuenta quiénes eran esos sacerdotes. Los que mataban un macho cabrío o un toro, lo degollaban, regaban su sangre en el altar. Eso, sacerdotes judíos, no sacerdotes de la iglesia católica, que todavía no existía. Hechos capítulo 6. Versículo 1 y siguiente, aunque está en el versículo 6 lo que yo quiero, pero lo voy a leer desde el 1 para que ustedes capten la idea. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12, se refiere a los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, escuchen, no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a la mesa. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de saber, y lo pondremos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta le pareció bien a toda la asamblea, y eligieron a Esteban. Eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Después da los otros nombres ahí. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6, pongan atención. Lo presentaron ante los apóstoles y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Ahí me quiero detener, en la imposición de las manos. De modo que dentro de la iglesia de Jesucristo había la costumbre de imponer para transmitir el poder que Dios le había dado a los apóstoles. ¿Dónde lo podemos ver con más claridad? En Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 18. Estaba un Simón el mago haciendo obras. De repente llegan los apóstoles, le quitan el poder y demuestran que Cristo tiene más poder que los magos. El mago se admira. 8:18 de los Hechos de los Apóstoles. Se admira y pongan cuidado lo que sucede. Al ver Simón el mago que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, mediante la imposición de manos de los apóstoles, como lo hicieron con Esteban, se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, dadme a mí también ese poder, que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo le imponga las manos. Pedro le contestó, que tu dinero sea para ti una perdición, pues ha pensado que el don de Dios se compra con dinero. Pedro le dijo, sí, a través de la imposición de manos se transmite ese poder, pero eso no se compra, ni se vende, ni se roba. Es a quien Dios quiera dárselo. De modo que Hechos de los Apóstoles 8:18 dice que el poder que Dios le dio a los apóstoles se transmitía por medio de la imposición de las manos. Es más, algunos evangélicos atrevidos llegan a decir, ¿y quién le impuso las manos a Pablo? Yo pertenezco a la religión de Pablo. A Pablo nadie le impuso las manos. Pablo comenzó a predicar a diestra y siniestra y nadie le impuso las manos. Epa, se nota que usted no ha leído las Sagradas Escrituras. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 2 y 3, dice que Pablo, para poder ser ministro de Cristo, llevar el Evangelio, tuvo que recibir la imposición de las manos para poder ser ministro. Ahora pongan cuidado. Pablo conocía las Sagradas Escrituras, conocía hasta entonces. Era fariseo, instruido, no necesitaba de que le impusieran las manos, basta con leer la Biblia y vamos a predicar. No, señor,
Pablo recibió la imposición de las manos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 2 y 3. Pongan cuidado. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que le tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. De modo que vamos viendo que en la iglesia de Jesucristo, para usted poder ser apóstol de Jesucristo, para poder evangelizar, tiene que imponerle las manos. Hago la primera pregunta. ¿Los evangélicos le imponen las manos para ser pastores, para ser apóstoles de Cristo? Hoy son unos borrachos y ellos dan testimonio. Yo era un borracho, yo era un ladrón, yo era un no sé qué, yo era un... Y lo dicen públicamente. Pero luego agarré la palabra de Dios, me convertí y ahora predico el evangelio. ¿Y quién le impuso las manos a usted? Nadie. A Pablo nadie le impuso las manos, no sea ignorante. A Pablo le impusieron las manos. No engañe a la gente. ¿Ustedes han visto alguna ordenación sacerdotal? ¿Qué es lo que hace el obispo y los presbíteros? Le imponen las manos. Eso se llama sucesión apostólica. Ustedes han escuchado que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Apostólica porque viene de los apóstoles. El poder que Cristo le dio a los apóstoles lo fueron transmitiendo de sucesión a sucesión por medio de la imposición. Voy a comprobarle que es sucesión apostólica. Ya le mostré donde le impusieron las manos a Pablo. Ahora le voy a mostrar donde Pablo le impone las manos a Timoteo. Vámonos entonces, vámonos a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo 1, 6. Dice así: por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. A Pablo le impusieron los apóstoles las manos. Él ahora, junto con todos los presbíteros de la iglesia, le impone las manos a Timoteo. ¿Por qué digo que junto con todos los presbíteros de la iglesia? Porque lo dice también Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dice, 4:14 de Primera de Timoteo: no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Entonces, Pablo y todos los presbíteros de la iglesia le impusieron las manos a Timoteo. La sucesión apostólica. Los apóstoles reciben el poder de Cristo. Ellos transmiten el poder a través de la imposición de las manos. A Esteban, allá cuando Simón les pidió, ellos no lo quisieron dar. Pero ahora vemos a Pablo le imponen las manos. Ahora Pablo, la sucesión apostólica, le impone las manos a Timoteo. Ahora Timoteo tiene que imponerle las manos a otros. Pongan cuidado lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Dice, no, le dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos. Porque a través de la imposición de las manos se le daba el poder, y a la vez se le daba el poder de darle el poder a otro. ¿Me entendieron? A través de la imposición de las manos se le daba el poder que Cristo le dio, y a la vez se le daba el poder de darle el poder a otro. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no le imponga las manos a nadie a la ligera. No se haga cómplice de los pecados de los demás. Por eso en la iglesia católica, para ser sacerdote tiene que estudiar bastante tiempo. Porque dice San Pablo, no le ponga las manos a nadie a la ligera. Hay que ver si funciona o no funciona. Eso lo guarda la iglesia con rigidez. Eso se llama apostolicidad, apostólica.
Entonces nos damos cuenta que la iglesia que Jesucristo fundó era iglesia apostólica, que se transmitía ese poder a través de la imposición de las manos. Eso es lo que hace la iglesia católica. Ahora pongan cuidado lo que dice Pablo, ya no a Timoteo, ahora a Tito. Tito, capítulo 1, 5 en adelante. Dice: el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y estableciera presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Pablo ordenó a Tito. Ahora le dice a Tito que él tiene que ir colocando presbíteros en cada comunidad, como él lo hizo con Tito. Le da la orden. Eso se llama sucesión apostólica. Ahora, ¿cómo sé yo que la iglesia católica es la de Cristo? Bueno, ahorita en el 2011 tenemos al Papa Benedicto XVI, significa 16 porque han existido 15 papas anteriores a él que se han llamado Benedicto. Preguntemos, hace 10 años, ¿qué papa había? Juan Pablo II, uno que antes de él que se llamó Juan Pablo. Antes de Juan Pablo I, ¿quién había? Pablo VI. Pablo, 5 antes que se llamaron Pablo. Antes de Pablo VI, Juan 23. 23, es decir, 22 antes de él que se habían llamado Juan. Y si usted busca en la historia, usted puede darse cuenta, en el año 1500, ¿qué papa había? Es más, ellos escriben encíclicas, cartas. Usted puede saber qué carta escribió, qué dijo. Si usted va al año 1000, usted sabe qué papa existía, qué carta se escribió. Si usted va al año 500, usted sabe qué papa. Si usted va al año 200, el año 300, el año que usted quiera, usted encuentra qué papa existía, qué carta se escribió. Búsquelo y lo encontrarás. Ahora bien, si vamos al revés, de aquí para allá, año 33, cuando Cristo fundó la iglesia en la persona de Pedro, papa, primer papa, muere Pedro, ¿se acabó la iglesia? No. Vino otro papa que se llamó Lino, muere Lino, Cleto, muere Cleto, Clemente, y así sucesivamente, y llegamos entonces a tener 265 papas en la historia. Es decir, tenemos una cantidad de papas que nos asegura a nosotros que esa iglesia es continua, que se cumple aquello que Jesús dijo por allá: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin y nadie la podrá vencer. Gracias. Mirando a la historia, entonces yo puedo darme cuenta que ellos no existían. Ningún evangélico venía con Cristóbal Colón. Venían sacerdotes católicos. ¿Dónde estaban los evangélicos? ¿Ocultos? Hermanos, cuando un católico sabe eso, no se deja engañar. No se deja engañar. Ahora, ¿cuándo nacen los evangélicos? En el año 1520, los primeros protestantes, que se llama la Reforma. Busquen la historia. La Reforma luterana, la de Martín Lutero, año 1520. Ahí nacen los protestantes. Y se les llama protestantes porque protestan contra la iglesia, contra la doctrina de Cristo. Y también se les llama hermanos evangélicos porque también son hermanos nuestros. Y se les llama hermanos esperados porque esperamos que un día regresen. Bueno, son las 9 de la noche. Como ya es la hora, entonces vamos a terminar por hoy. Ustedes me tienen que recordar la próxima vez dónde quedamos. Porque hasta ahora estamos comenzando, ¿verdad?